I shall pretend this conversation never took place. But it has taken place. El ambiente en el cónclave era sofocante, no por el calor, sino por la tensión que se extendía en cada rincón de la sala. La historia de la Iglesia estaba a punto de cambiar, y en ese preciso instante no se trataba de fe ni de devoción, era una cuestión de poder. Thomas estaba en el centro de la tormenta. Sus ojos recorrieron a los cardenales sentados a su alrededor, buscando alguna señal de apoyo, pero lo único que encontró fueron expresiones calculadas, rostros que escondían más de lo que revelaban. La petición fue clara desde el principio: retirarse, apartarse de la elección. Su presencia no era adecuada para el puesto al que aspiraba, pero Thomas no respondió de inmediato. Dejó que las palabras resonaran en la habitación, permitiendo que el peso de la acusación se asentara antes de reaccionar. Sabía que no estaba solo en su candidatura. 40 de sus colegas respaldaban su nombre. Pero el problema no radicaba en los números. El verdadero obstáculo era el pasado. Un cardenal lo miró con gravedad. La súplica en su tono no era genuina, sino calculada. «Oraré por ti». Las palabras no eran un gesto de misericordia, sino una advertencia disfrazada. El Santo Padre había mencionado su nombre antes de morir. Había planteado preguntas sobre su comportamiento, sobre actividades que no habían sido del todo transparentes. Horas antes de su fallecimiento, Thomas había sido removido de todos sus puestos, apartado de cualquier cargo dentro de la Iglesia. Sin embargo, había logrado llegar hasta el cónclave. Contra toda expectativa, su nombre aún figuraba en la lista de posibles papas. Pero el pasado no olvida. El cardenal que hablaba tenía información. 30 años atrás, Adam, otro de los candidatos, había caído en la tentación. La historia había sido enterrada, pero Thomas había encontrado la manera de desenterrarla. No solo había descubierto el error de Adam, había movido hilos en Roma, asegurándose de que la mujer involucrada en el escándalo fuera trasladada con la intención de destruir cualquier posibilidad de que su rival alcanzara el puesto de papa. Thomas negó la acusación. La frialdad en su respuesta hizo que la tensión se incrementara. Le cuestionaron nuevamente. ¿No había pedido personalmente la reubicación de aquella mujer? Number. Pero lo había solicitado en nombre de alguien más. Las miradas se endurecieron. ¿En nombre de quién, entonces? El Santo Padre. Las palabras fueron dichas con firmeza. Thomas no vaciló. No mostró duda alguna en su afirmación. La petición no había sido suya. Solo había seguido instrucciones. Mentir al Santo Padre en su propia casa sería imperdonable. Pero, ¿era realmente la verdad? El argumento tenía grietas, y en el cónclave, cualquier pequeño quiebre en la confianza podía ser suficiente para hundir una candidatura. No sabía el motivo detrás de la solicitud. Solo había seguido órdenes. Pero ahora que su nombre figuraba entre los elegidos, debía ser cuidadoso. Cada palabra, cada movimiento, cada expresión podía marcar su destino. La acusación se tornó más directa. Su ambición no había pasado desapercibida. Lo que estaba ocurriendo podía ser visto como una táctica sucia para eliminar a un rival. Un ataque disfrazado de devoción. Thomas entrecerró los ojos. Esa es una acusación despreciable. Las palabras eran firmes, pero no tenían el efecto deseado. La duda ya estaba instalada en la sala. Uno de los cardenales observó la situación con detenimiento, inclinando la cabeza con un aire de sospecha. Me pregunto... La pausa fue calculada. Si realmente eres tan reacio a dejar que el cáliz pase... No completó la frase. No hacía falta. Todos entendieron lo que significaba. Alguien sugirió olvidar la conversación, fingir que nunca había ocurrido. Pero la verdad era otra. Había ocurrido. El silencio cayó sobre el cónclave, y la elección estaba lejos de ser una cuestión de fe. Era una lucha de poder. La historia aún no había terminado. La tensión dentro del cónclave se había transformado en algo más oscuro, más peligroso. Las acusaciones que se lanzaban ya no eran meros cuestionamientos sobre quién debía ocupar el puesto más alto de la Iglesia.
eran dagas envueltas en palabras, intentos de arruinar reputaciones y desbaratar candidaturas. Thomas sabía que los murmullos en la sala no eran simples dudas, eran estrategias. Cada palabra pronunciada llevaba consigo una intención calculada, una movida en el tablero de ajedrez que definiría el resultado de la elección. El informe sobre las actividades de uno de los candidatos, el temblor en el aire cuando su nombre se mencionaba, era demasiado abrumador para ignorarlo. La sospecha no se mantenía en los márgenes de la conversación, sino que se expandía por toda la sala. Simonía. La palabra resonó con el peso de un crimen imperdonable dentro de la Iglesia. Comprar votos, intercambiar influencias por dinero, manipular el resultado del cónclave con estrategias corruptas. Si aquello era cierto, la elección estaba contaminada desde el principio. Pero, ¿cómo demostrarlo? Los últimos 12 meses parecían haber sido el período en el que el Santo Padre había comenzado a sospechar. Su pontificado se acercaba a su fin, y con ello, la lucha por el poder se intensificaba. Había quienes esperaban su muerte con más ansias de las que estaban dispuestos a admitir. ¿Cómo saber si el dinero que circulaba entre ciertos cardenales había sido utilizado legítimamente? Thomas permaneció en silencio, pero otros no. Un documento existía. Pruebas, estado de cuentas bancarias, registros que indicaban un flujo de dinero que no podía justificarse con facilidad. La revelación de que el Santo Padre había estado espiando a sus propios cardenales cayó sobre la sala como un trueno inesperado. La confianza era una ilusión dentro de aquellos muros. Había sospechas, traiciones encubiertas, vigilancias disfrazadas de devoción. Pero el verdadero problema era cómo se habían obtenido esas pruebas. Los sellos habían sido rotos. Documentos privados habían sido tomados, no por voluntad del fallecido pontífice, sino por alguien que había sentido que no tenía otra opción. La mujer traída de África, su presencia era una herramienta, un arma utilizada para debilitar la candidatura de Adam. La vergüenza de su pasado era ahora un instrumento en las manos de quienes buscaban asegurarse de que no ascendiera al puesto de papa. La pregunta era clara. ¿Qué hacer con los documentos? Recolocarlos, quemarlos, devolverlos. La opción de esconder la verdad era tentadora para muchos. Thomas lo sabía. Una mancha en la historia podía cambiar el destino de un cardenal con una sola palabra. Pero él mismo entendía que, bajo esas circunstancias, no podía ser elegido. No bajo sospecha, no con documentos robados como fundamento de una acusación, no con una estrategia tan vil como la difamación de otro cardenal. Uno de los presentes lo miró con detenimiento, con esa mirada que no solo observa, sino que analiza, que mide cada posible reacción antes de decidir qué hacer con la información. ¿Sería él el Richard Nixon de los papas? La comparación flotó en el aire por un instante, pero nadie la rechazó. La duda era suficiente. Un cardenal finalmente habló con firmeza. Alguien debía tomar el control de la situación. Thomas, consciente de que cualquier respuesta errónea podría ser su caída, cedió el problema. La sala entendía lo que estaba ocurriendo, pero nadie decía lo que realmente pensaba. El cónclave no era un espacio de oración, era un campo de batalla disfrazado de proceso sagrado, y el resultado aún estaba lejos de definirse. La lucha dentro del cónclave ya no era un debate sobre fe o liderazgo. Era una guerra fría, donde cada palabra tenía el peso de una sentencia, y cada acusación podía cambiar el destino de la Iglesia. El informe era la clave. Un documento que revelaba corrupción, manipulación y un sistema contaminado por intereses ocultos. Si salía a la luz, no solo afectaría a un hombre, sino a toda la institución. Era un riesgo que muchos no estaban dispuestos a asumir. Uno de los cardenales habló, su voz firme pero no agresiva. La reputación que sufriría no era la de un individuo, sino la de la Iglesia entera. Acusar a la curia de corrupción institucional
Era un golpe demasiado fuerte, uno que podría fracturar el cónclave y la confianza de los fieles. Thomas escuchó atentamente, con la mirada fija en sus adversarios, pero no se dejó intimidar. La discusión se intensificó. ¿No estaban todos allí para servir a Dios? ¿Por qué entonces proteger un sistema corrupto? La respuesta era simple. El poder dentro de la Iglesia no se sostenía solo con fe. La ingenuidad no tenía cabida en aquel salón. Algunos querían devolver el documento, sellarlo nuevamente, fingir que nunca había existido. Pero otros sabían que ya era demasiado tarde. El nombre de un hombre fue mencionado. Un candidato que, si el informe llegaba a ser público, perdería toda posibilidad de convertirse en papa. Hubo una pausa, una evaluación cuidadosa de la situación. ¿Qué se podía hacer ahora? Las palabras comenzaron a tornarse personales. La decepción entre los miembros del cónclave era evidente. Alguien confesó que había votado por un cardenal 5 veces, convencido de que era el indicado. Pero ahora se daba cuenta de que había cometido un error: la falta de coraje. Ese era el verdadero problema. No bastaba con ser inteligente. No bastaba con tener experiencia. Sin valor, sin determinación, un hombre no podía cargar el peso del liderazgo absoluto. El título de papa no era solo un cargo. Era una corona de espinas, una prueba de fuego. Y algunos no eran dignos de llevarla. Uno de los presentes asumió la responsabilidad. Haría lo que debía hacerse. El silencio se rompió con una pregunta precisa, directa. ¿Cuántas copias del informe eran necesarias? El número 108 fue pronunciado, una cifra que pesaba como una sentencia definitiva. La confrontación se intensificó. Thomas fue acusado de ser responsable de todo, pero él no cedió. Negó su implicación, pero las dudas ya estaban sembradas. Otro cardenal intervino. El informe era una mentira, una estrategia para destruir a un hermano cardenal. Nunca habría salido a la luz si alguien no hubiera irrumpido en el apartamento del Santo Padre para sustraerlo. Pero entonces surgió la pregunta que cambió la conversación. Si el informe era mentira, ¿por qué el Santo Padre, en su último acto oficial como papa, había pedido la renuncia del hombre acusado? La duda se expandió por el cónclave. Un nuevo nombre apareció. Massieu Morales y el arzobispo WNC insistían en que la decisión del Santo Padre había sido clara. Pero algunos no querían aceptar la verdad. El Santo Padre estaba enfermo. La acusación de corrupción era fuerte, pero el argumento de la enfermedad daba espacio a la interpretación. ¿Había sido una decisión lúcida o el último acto de un hombre debilitado? La pregunta quedó flotando en la sala, dejando un vacío difícil de ignorar. El destino del cónclave estaba en juego. La batalla no era solo por un nombre, era por el alma de la Iglesia. El silencio se instaló en el cónclave, pesado y definitivo. La verdad ya no podía ocultarse. Cada cardenal debía examinar su conciencia. No se trataba solo de Trumbull, sino del futuro de la Iglesia. Las sospechas de corrupción se habían convertido en certezas. El informe reveló más de lo que algunos estaban dispuestos a aceptar. La mujer traída a Roma había sido utilizada como una herramienta de manipulación, y Trumbull estaba en el centro del escándalo. Él negó conocer su identidad, juró que solo cumplía órdenes del Santo Padre. Pero las palabras ya no bastaban. La duda se había instalado en cada rincón de la sala. La elección estaba manchada, y la fe se mezclaba peligrosamente con la política. Alguien murmuró en voz baja, apenas audible: «Judá cree». El peso del momento era innegable. El cónclave había alcanzado su desenlace, pero su legado quedaría marcado para siempre.